en la carta de Efesios, capítulo 5 y el versículo 25 al 27. Leemos la palabra del Señor con un saludo también especial para toda nuestra audiencia que se nos está uniendo en Facebook Live a lo largo de toda América Latina en este momento, que es de día todavía, ya que Europa están durmiendo en estos momentos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Como ustedes ven en la portada que tenemos, una imagen de las 10 vírgenes y la famosísima parábola del Señor Jesucristo, donde se compara a los dos pueblos, a la iglesia y también al pueblo de Israel. Y específicamente la iglesia la aplica en su totalidad también para ella, donde finalmente, en el momento final, cuando la historia termine, de esa totalidad de la iglesia, representada aquí 10, 5 terminarán con el Señor y 5 terminarán perdiéndose. Pero a nosotros nos interesa nuestra iglesia, la iglesia cristiana, evangélica, la miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y sin lugar a dudas estamos enfrentando una crisis sin precedentes, el fin de una generación y la crisis que está enfrentando la iglesia a causa de la situación que se está dando en las redes sociales, la desinformación, la difamación, la calumnia que se está dando de una forma profunda en las redes sociales. Es que nuestra iglesia evangélica está cometiendo un gravísimo error que la comunidad judía en 2000 años no lo cometió. Y es que no están involucrando a sus hijos. Y al no estar involucrando a sus hijos dentro del sistema de liturgia, de alabanza, adoración y de administración de la palabra, dentro de 10 años, dice, esos hijos serán adultos y no van a querer ningún contacto con la iglesia. Ese fenómeno ya lo está viendo la iglesia americana. En el estado de Texas, estados como Missouri, Arkansas, en Georgia, Atlanta, en Georgia, Tennessee, estamos viendo una crisis sin precedentes. Múltiples de templos americanos prácticamente solos, porque la juventud de ellos no se están congregando. Porque los americanos cometieron el error de no involucrar a sus hijos en esto. Ese error lo podría estar cometiendo la iglesia evangélica si no toma en seriedad esta situación y no involucra a sus hijos también dentro de todo eso, en la liturgia, en la alabanza, en adorar a Dios juntos, por lo menos en el culto general. Y a la hora pues de la prédica, pues está bien que se lleven a los niños a su clase especial con sus maestros, pero que a la hora de la alabanza los dejen todos juntos con sus papás, como se enseña dentro del judaísmo, para que el niño se contagie con sus padres, alabando y exaltando y glorificando el nombre de Dios. Y lo consideré muy importante y edificador para nuestra iglesia, para nuestras iglesias, ya que en estos días Satán ha lanzado un fuerte ataque para que los miembros de las iglesias no tengan estabilidad en una sola iglesia. Me permití hacer los cambios y convertirlo en un mensaje hacia nuestras iglesias. Efectivamente, así es. La crisis que está provocando en este momento la inmensa mayoría de nuestra feligresía, que lo ha venido diciendo desde hace muchos años, lo vine alertando, es la inestabilidad de permanecer en una sola iglesia.
al no estar permaneciendo en una sola iglesia, no están echando, no están haciendo identidad espiritual. Y están creando una confusión profunda dentro de sus propios hijos. Es decir, la generación que debería de seguir los caminos de ustedes. Al estar cambiando constantemente de iglesia, o al estar haciendo profundas críticas de su propia iglesia dentro de sus propios hijos, está haciendo un daño irreparable posiblemente para el futuro a sus propios hijos, que podrían ser la descendencia que se perderá. Hace 40 años, siendo un jovencito de 17 años, comencé a pastorear en un lugar que se llamaba Sabana Grande, en el departamento de Francisco Morazán, en el área de Tegucigalpa, Honduras. Allí en esa primera iglesia que comencé con solo 17 años, eran solamente 5 miembros. 3 de ellos bautizados, los otros ni siquiera eran bautizados. Entre esos 5 miembros había un matrimonio. Eran 2 señores. Nunca se me olvida, nunca. Estos 2 señores se acercaron un domingo, uno de esos domingos, hasta donde mí, y me dijeron las siguientes palabras. Escuche, pastorcito, con esas palabras. Nosotros tenemos 20 años de ser evangélico. Y me dijo, ya recorrimos todas las iglesias de este pueblo. Desde que me dijo eso ya me sonó algo raro, extraño. Me dijo, ya recorrimos todas las iglesias de este pueblo. Y me dijo esta palabra. Y en todas hemos encontrado errores. Y ahora venimos para esta iglesia donde usted lo han mandado de pastor. Cuando él me dijo eso, era un muchacho, imagínense, 17 años y todo. Y lo primero que se me vino fue, le dije, pues discúlpeme, pero si usted viene a buscar errores a esta iglesia, también los va a encontrar, y los va a encontrar a montones. Y va a encontrar múltiples de errores también en mí. ¿Por qué? Porque a la iglesia, le dije, no venimos porque somos perfectos, ni venimos a la iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta será cuando seamos arrebatados y estemos en la patria celestial. Por ahora somos imperfectos. Así es que si viene a buscar errores, los va a encontrar montones. Pero si viene a buscar palabra, si viene a buscar armonía, si viene a buscar lindo testimonio, también los va a encontrar en la iglesia. Aquellos ancianos entendieron el mensaje y me abrazaron y me dijeron, aquí terminaremos nuestros días. Hoy hace 40 años ellos por supuesto ya están en la presencia del Señor. Como que si estuviésemos hablando en vivo y a todo color con ese tremendo hombre de la historia del Evangelio. Bien, ahí digamos que vamos a traer a Pablito en este siglo XXI. Está pasando la iglesia crisis. Hay una enorme confusión de los hermanos que están documentándose catastróficamente en las redes sociales, porque están escuchando a una multitud de empíricos predicadores, los mismos que fue profetizado por el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 12 en adelante, cuando instruye a Timoteo, y tienen que ver para estos días. Pero tú predica, exhorta, redarguye, reprende, enseña, porque vendrá tiempo cuando no les gustará la sana doctrina, sino que teniendo problemas de audiencia, se amontonarán maestros, una multitud de maestros, conforme a sus propias concupiscencias, es decir, maestros depravados, perversos, impíos, cuya misión será apartar a las multitudes de evangélicos de la verdad y volverlos a la fábula, a los entretenimientos. ¿Qué quiere decir fábula? Calumnia, chismo o chismología, difamación. Que eso es lo que atrae la atractividad del oído por esa debilidad que tiene el ser humano, que tiene la tendencia a gustarle muchísimo el chisme, la difamación y la calumnia. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol San Pablo. Ante esa situación y esta crisis que se está dando esa crisis de nuestros miembros. Y uno de ellos es el que a continuación, ante esta situación y confundido que está, porque finalmente lee en las redes sociales que le dice que todas las iglesias no sirven.
que lo mejor es que se quede en su casa y que allí con su familia. Y vamos a ver al final que eso es un gravísimo error. Así es que ante toda esta confusión, este hermano decide echarle una llamadita a su teléfono celular allá en el cielo al apóstol San Pablo. Vamos a entrar en esa llamada que le hace, estamos hablando de una forma retórica y de moraleja. Hola Pablo, o hola apóstol San Pablo, apóstol Pablo. ¿Eres tú, Pablo? Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Bien, le dice Pablo. Tengo un problema y necesito tu ayuda. Está bien, dice Pablo, dime, ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Bueno, estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenece. Usted identifíquese. Los que están en Facebook, identifíquese. Dice, y ando buscando una mejor y te llamo porque quiero que me des información sobre alguna de esas iglesias. Dime, le dice Pablo, entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Bueno, estoy tratando de asistir a una iglesia. Y nos vamos a ir de remembranza a esas iglesias del primer siglo. Las iglesias que componen el libro de los Hechos. Y le dice, ¿qué tal la iglesia de Corinto, Pablo? ¿Qué tal si me recomiendas asistir a esa iglesia gigante, extraordinaria, famosa? Esa iglesia que se dice que es la única iglesia, y eso lo confirma la historia, la única iglesia donde se movieron los 9 dones del Espíritu Santo. Ninguna de las otras iglesias en la historia se le reconoce ese don que tuvieron únicamente los corintios. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Los 9 dones del Espíritu Santo se movieron en esa iglesia. Esa es la iglesia que yo quiero ir. ¿Qué tal, Pablo? ¿Me recomiendas esa iglesia? Esa es la iglesia. Si tienen los 9 dones del Espíritu Santo, esa iglesia es perfecta. Ahí es donde yo quiero estar. Espérate un momento. Déjame primeramente decirte los problemitas que también hay en la iglesia de Corinto. Y comienza Pablo. En la iglesia de Corinto, mi hermanito, hay grupos que son inmorales, fornicarios, y cuando tienen peleas van hasta los tribunales, sí, hasta los inconversos. Cuando Pablo dice que los problemas de los santos resuélvalos con los santos, ¿por qué tienes que ir con los impíos? Hoy en día los tribunales abiertos son los que se conocen como las redes sociales. Sin lugar a duda, una de las catástrofes que está pasando nuestra iglesia en este momento es que muchos de nuestros hermanos inmaduros están llevando todos los errores de sus iglesias a las redes sociales, en público, donde tiene toda clase de personas. Tiene buenos cristianos viendo las redes sociales, pero tiene una multitud de personas que no son cristianas y que al hacer usted eso lo que está haciendo es dando un mal testimonio de los santos. Los corintios cometieron ese garrafal error. Aquí están las bases bíblicas. ¿Por qué? Dice el apóstol San Pablo, porque aún soy carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. 1 Corintios 3:3 o 1 Corintios 1:2 y todas las citas que están ahí. Después que escucha el hermanito los graves errores que tiene la iglesia de Corinto. Pero es la iglesia que tenía los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que en esa iglesia hubiesen tantos pecadores? Pues sí, pues es que la iglesia no vienen los que son puramente santos. A la iglesia viene de todo. Y si venimos a la iglesia, no venimos porque ya la idea que tiene el católico que el santo es aquel que tienen pegado en la pared. No, si venimos a la iglesia es porque queremos buscar la santificación cada día a través de la palabra de Dios. Dice que la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Porque la palabra es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Entonces ese pecador, ese fornicario, esa persona necesita venir a la iglesia. Y solo estando en la iglesia es como va a ser confrontado con la palabra. Si todititos son puros santos,
Entonces, ¿qué caso tiene? La idea de la iglesia es ser una puerta en que el alma se salve. Después de ver él que hay un montononón de errores allí y que entre los mismos hermanos de los corintios se tenían tremendos pleitos. Sin buena duda. Y déjeme pasar ahí, porque aquí dice él, no, mejor allí no voy. Porque la iglesia de los corintios, a pesar de todo lo lindo que fue, llegó un momento de sus errores, en que tuvo sus errores, que hasta llegó a despreciar a su propio apóstol Pablo, su propio fundador. Lo criticó, lo denigró. En algún momento la propia iglesia de los corintios dudó del ministerio de Pablo y hasta dudaron de su apostolado. Por eso él dijo, no soy apóstol porque no estuve entre los 12, mas yo vi y le dio todos sus credenciales. En algún momento los corintios hasta dudaron de su judaísmo y dijo, soy judío de la tribu de Benjamín, en cuanto a religión, celoso, miembro del Sanedrín. Es decir, la iglesia de los corintios, la iglesia que él amó tanto, lo golpeó durísimo en el corazón al propio Pablo. Inclusive llegó un momento que la propia iglesia de los corintios criticó a su gran apóstol, a su gran pastor, digamos. Lo criticó hasta algunos momentos, hasta en cuestiones de las finanzas. La iglesia de Corintios tuvo la valentía de reconocer que había cometido errores. Y aquella iglesia, cuando recibió a su apóstol, reconoció públicamente que había cometido un grave error. El pastor que había liderado el levantamiento contra Pablo le pidió perdón. Y finalmente toda la iglesia de Corintios terminan abrazados con el apóstol San Pablo. Y todos fueron con Pablo hasta llegar a la playa donde él va a tomar el barco. Y en ese momento, cuando se va a montar, uno de los hermanos que tenía, porque recuerde que Corintio tenía los 9 dones del Espíritu Santo, así es que tenía el don de profecía. Uno de ellos dice que tenía el don de profecía, agarró el cinto de Pablo y se amarró y dijo, el dueño de este cinto así harán. Lo van a atar, lo van a torturar, lo van a llevar a las cárceles, terminará en una cárcel. Y cuando la iglesia de Corinto empezó a escuchar eso, dice la historia que la iglesia de Corinto comenzó a llorar a grito, pero a grito, y le suplicaba a Pablo, como diciendo, pastor, te herimos, hablamos cosas feas de ti, nos llenamos de basura, de todas las cosas que nos dijeron los falsos, dijimos cosas injustas contra ti. Dijimos que no eras apto porque no eras uno de los 12. Te herimos, Pablo. Perdónanos, pero te amamos. Y por favor, Pablo, no te vayas. Quédate de tu iglesia. No te vayas, te van a amarrar, te van a echar a la cárcel. Y dice que Pablo también lloró con ellos. Y Pablo le dijo, me es necesario padecer por la causa de Cristo. No puedo detener lo que está determinado. La historia dice que Pablo no volvió a Corintios. La iglesia no volvió a ver a su apóstol. Después que el hermano escucha que la iglesia de los Corintios estaba llena de errores, le dice, bueno, entonces, ¿por qué no me recomienda la iglesia de Éfeso? Tiempos finales, la expulsión. Y donde hablamos esos demonios que están siendo expulsados del segundo cielo y que esos demonios están llegando por los aires, y explico que la internet también llega por los aires y que esos demonios entran a través de su internet a su casa, y que cuando usted le pone live a predicadores de odio sin darse cuenta, usted está dando bienvenida a demonios a su propia casa, y esos demonios no van para dar paz, sino que van para destruir, para robarle la paz, para desbaratar a su familia, desbaratar su fe y desbaratar a su familia. Y explico allí que cuando usted escucha a alguien que dice, venga, porque este lunes voy a desenmascarar a Sutano, a Mengano, cuidado,
Porque Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12 dice: y fue lanzado hacia la tierra el acusador de los santos, el que nos acusa de noche y de día en el cielo, Satanás, el diablo. Él es el acusador de los santos, y cualquiera que tome el lugar de acusar pertenece al equipo de Satán. Y usted, como hijo de Dios, no creo que quiera pertenecer a ese equipo. Pero cuando le pones like a alguien que está diciendo que va a hablar pestes, o cuando le pones oído a alguien que habla mal y pestes, automáticamente estás diciendo: pertenezco al equipo del acusador de los santos. Espero que ninguno de ustedes sea así, ni de los que están en este momento en Facebook Live. Pablo dice, cuando le dice al hermano: debes de saber que en los Corintios hay divisiones profundas entre los mismos hermanos, murmuraciones, problemas, e inclusive los problemas ni siquiera los resolvieron ellos, sino que los llevaron a ese lugar donde estoy señalando, ante el propio tribuno. Bueno, entonces Pablo, ¿qué me dice de Éfeso? Bueno, le dice Pablo, Éfeso fue una iglesia fundada en la palabra. Preciosa la historia de la iglesia de Éfeso. Carlos Spurgeon decía, cuando venían los candidatos al ministerio, cuando venían los estudiantes, dijeron y decían: Pastor Spurgeon, me tiraron huevos en la cara, tomatazos en la cara, me abofetearon, me escupieron, me tiraron las puertas, me calumniaron, me difamaron. Y agachaban la cabeza como creyendo: no creo que sea llamado. Y dice la historia que Carlos Spurgeon le decía: welcome, bienvenido al ministerio. Si te atacaron, si te difamaron, si te golpearon, si te escupieron, es porque eres llamado. Porque sin el árbol verde hicieron todas estas cosas, dijo Jesús, que no se hará en el seco, que sois vosotros. Así es que comienza esa historia de esa iglesia linda. Una historia que estuvo llena de tremendos pastores. ¡Wow! Su fundador Pablo. Segundo pastor, nada menos y nada más que Timoteo. Dios mío, ¿quién no quisiera hoy en día tener el calibre de Timoteo como pastor? Y peor todavía, mejor todavía, al apóstol San Juan, el discípulo amado. Fue uno de los pastores de la iglesia de Éfeso. Uno diría, la iglesia de Éfeso era la iglesia perfecta, con un extraordinario historial ministerial, una iglesia misionera. La iglesia de Éfeso tenía todo, pero tenía una falla, tenía un error. Perdió la pasión del amor. Y entonces el hermanito, después que escucha que Pablo le dice: solo que hay un problema en la iglesia. Sí, pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. ¿Sin amor? Allí ni loco voy, dijo el hermano. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, 4. Bueno, dice el hermano, entonces creo que mejor voy a ir a Tesalónica. ¿Qué me dices de Tesalónica, Pablo? Bueno, le dice Pablo, en Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. De verdad tenemos iglesias que también hay hermanitos así, que hay muchos que no les gusta trabajar, que siempre están solamente criticando y viendo a ver cómo llega usted vestido, si llegó con zapatos rojos o con zapatos azules, si llegó con vestido rojo o vestido blanco, si le dio tiempo de peinarse o vino todo despeinado. Esos hermanos que definitivamente no les gusta trabajar, sino que solamente están para criticar, porque dice que mente desocupada es taller del diablo. Entonces, cuando le dice al hermanito, Pablo le dice que en Tesalónica está bien la iglesia, es una buena iglesia, una iglesia linda también.
Una iglesia apasionada por la obra misionera. La iglesia que más ayudó al apóstol San Pablo en la obra misionera. La iglesia que, a pesar de que no tenía grandes recursos económicos, a pesar de todo eso, mandaba ayuda a los hermanitos pobres de Macedonia, donde estaban ellos, y hasta Jerusalén mandaba ayuda. Si buscamos los beneficios que tenía la iglesia de Tesalónica, eran lindos. Pero si queríamos buscar errores, encontraríamos a esos hermanos chismosos de la iglesia de Tesalónica. Cuando el hermano dijo que habían esos hermanitos problemáticos que no les gustaba trabajar y todo, dijo Pablo, ay Pablo, eso no, eso no es para mí. Dice la palabra: ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. 2 Tesalonicenses 3:11. Ay, no, Pablo, yo no quiero estar en esa iglesia. Bueno, ¿y qué tal si me voy para la iglesia de Filipo? ¿Qué tal la iglesia de Filipo, Pablo? Bueno, amigo, Filipo sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanitas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre están discutiendo. Y eso me recuerda a la iglesia donde se congrega Lisa, mi esposa. Ay, pero ¿por qué, apóstol Pablo, no se ponen nunca de acuerdo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo estas dos hermanas? Siempre están dando problema. No sé muy bien, pero creo que fue por el uniforme de mujeres y algunos decorados en la iglesia. Una quiere de un color y la otra de otro color. Y estas dos hermanitas siempre estaban dando problemas. Que este uniforme de la dama no me gusta, que por qué tiene que ser eso, que por qué Débora tiene que decir que tiene que ser azul, si a mí me gusta blanco. Y estas hermanas siempre van a encontrar problemas en todo, siempre en todo. No, porque este color, ¿por qué tenía que ser así? Tenía que mejor ser blanco o rojo o negro. ¿Por qué ese decorado? ¿Por qué esas hermanitas que pasan a cantar? ¿Por qué ellas? ¿Y por qué no mejor la hermana tal y mengana? Es que el problema es que no eres tú quien decide. Recuerda, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y algo más que se nos olvida. Nosotros somos el barro. No somos el alfarero. El alfarero es Dios. Y es Dios quien toma el barro. Y es Dios quien nos moldea. Y es Dios quien sabe cuando ya estás listo para estar aquí o para estar allá. No eres tú. Y no es el barro quien decide cuál barro. Es el alfarero. Estas hermanitas nunca se ponían de acuerdo. Nunca se ponían de acuerdo. Aquí Pablo dice en Filipenses capítulo 4:2, dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, que dejen de estar criticando a la iglesia, que si están, que si abren tarde, que si se van tarde, que si hacen esto, que si gastan lo otro, que en qué se hacen esto. Dejen de estar haciendo esas cosas. Dice Pablo, más bien ustedes que tanto están criticando, únanse al equipo, métanse a trabajar y se soluciona el problema. Ay, dice el hermano, yo mejor yo, ¿para qué quiero ir a esa iglesia yo de Filipo con tantos problemas que hay en esa iglesia? ¿Qué tal? ¿Por qué no me recomienda la iglesia de Colosa, Pablo? Hablemos de Colosa. Bueno, Pablo, ¿qué me dices de Colosa? Mira, le dice Pablo, los colosenses tienen un problema que es doctrinal. Ay, Dios mío, este es más grave todavía. ¿Doctrinal? Sí. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. ¿Qué? Sí. Pero la iglesia de los colosenses a enseñar o a tener creencias catastróficas doctrinales, como por ejemplo, no, Jesús, sí, Jesús es el Mesías, pero Jesús no es Dios. Qué interesante, la misma historia se está dando ahorita en las redes sociales. Porque ahorita hay un ataque terrible y diabólico en las redes sociales, donde se está diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús es la primera persona creada por Dios, o que es el arcángel Miguel. Y hay multitudes de evangélicos
que de momento están creyendo esta doctrina. Dice, y hay un despelote ahí también, están haciendo culto a los ángeles. Pero, ¿cómo, Pablo? Los colosenses, sí, están haciendo cosas rarísimas y extrañas. Se van a unos famosos retiros y allí empiezan a invocar espíritus y cosas y a deidades y cosas peligrosas. Pero Colosenses está haciendo eso, sí. Han caído también algunos hermanitos en esos errores. Ay, no, Pablo, no, yo mejor no quiero estar en la iglesia de los colosenses. Dice aquí la palabra, que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Cuando de momento en alguna iglesia, algún hermano o alguna hermana se cree que es la última Coca-Cola del desierto, que ellos son los que deciden si esta iglesia crece o no crece, que ellos creen que si yo me voy de esta iglesia se va a desbaratar. Eso se llama vanidad espiritual. Los colosenses tuvieron hermanitos con esas cualidades. Pablo les pegó una reprendida. Dice, Pablo, están equivocados. Bueno, dice el hermano, yo mejor no quiero estar allí. Bueno, Pablo, por último, ¿qué tal si voy a la iglesia de los Gálatas? ¿Los Gálatas? En Gálatas hay creyentes que se muerden, se devoran unos a otros, casi se están por convertir en perros, y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Dice Pablo en Gálatas 5:16, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Dice el hermano, no, yo no quiero estar en una iglesia donde los hermanitos mismos se desbaratan entre ellos mismos, se destruyen entre ellos mismos, se critican entre ellos mismos. Pero eso no quiere decir que en Gálatas no habían buenos hermanos, igual que en Colosa. Aparte de los hermanitos que se peleaban y se mordían entre ellos mismos, habían hermanos preciosos, habían hermanos lindos. Al menos le puedo mencionar a varios personajes allí, pero uno de ellos, sin lugar a duda, fue Tito. Tito salió de la iglesia de los colosenses. ¿Quién no quisiera hoy en día conocer a Tito? Pablo hasta le escribió una carta exclusiva a Tito. Se dio cuenta que a pesar de los errores que habían en Colosa y en Gálatas, también habían lindos hermanos, preciosos hermanos. Algunos de ellos hasta se metieron en la historia como Tito o como Onésimo. ¿Recuerda usted Onésimo? El famoso criado de Tito. Se metieron en la historia. Ambos eran de estas iglesias de Colosa, Colosense y Gálatas. Finalmente, dice el hermano, la situación es difícil, Pablo. Ya que también antes de hablar contigo, Pablo, me puse en contacto con el apóstol Juan, porque pensé primero asistir a la iglesia de Tiatira. Pero me di cuenta que en Tiatira es una iglesia tolerante. Han tolerado una mujer que dice ser profetisa y enseña la prostitución y a comer sacrificios a los ídolos. Dijo el hermano, ahí ni loco voy después que me dijo Juan eso. Luego pensé ir a la Odisea, pero el apóstol Juan me dijo, bueno, allí hijo, en la iglesia de la Odisea, bueno, aunque es una iglesia linda, un templo lindo, pero de momento los de la Odisea se han vuelto como locos. ¿Cómo, Pablo? Sí, como loco. Tienen un montón de luces y todos están como locos bailando y un desorden tremendo que al final ni son cristianos ni son mundanos. Mundanos porque los mundanos dicen, no, pues ese ya no es evangélico, ese ya no es católico, ahora es un evangélico. Pero los evangélicos no, eso no son evangélicos con esa facha que andan. En otra parte dice, no son ni frío ni caliente. Dijo él, yo no quiero ir a esa iglesia para que no me vomite Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, en la Odisea también hubo gente
Gente que tuvo que pagar el precio. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío, porque esperanza hay del inconverso. Que de alguien, hay un dicho en Nicaragua que en las redes sociales lo van a entender bien. En Nicaragua dice, hay un fresco que lo hacen tanto en Nicaragua como también en Perú. Se conoce muy popular, aquí en Estados Unidos lo conocemos en la es muy popular como la chicha. Y en los mexicanos muy popular la limonada. Entonces, cuando mezclan los dos frescos, la chicha y el limón, sabe una cosa rara. Entonces dicen, no es ni chicha ni limonada. Entonces, hay muchas, como en la iglesia de la Odisea, hay muchos hermanos, muchísimos hermanos, que no son ni chicha ni limonada. Pero hay verdaderos hermanos también. Ahí hay gente linda. No podemos mandar al infierno a esa iglesia, porque allí también Dios tiene gente que van a pagar un precio, porque se tiene que pagar un precio, porque sin santidad nadie puede entrar al cielo. Van a tener que pagar un precio. Permita a Dios en esto. Bueno, dijo el hermano, después de oír todo eso, bueno. Entonces, después de ir a Pérgamo también, el apóstol Juan le dijo que en Pérgamo hay algunas doctrinas extrañas como la de los balaneístas y los de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Era un grupo de supuestos hermanos que decían que salvo, siempre salvo. Ya eres salvo, no importa que te pongas hasta el bote de licor. Al fin y al cabo ya eres salvo. Saque botas de tequila, saque botella y póngase, al fin y al cabo ya eres salvo. Mucho cuidado, esa doctrina dijo el Señor allí en Apocalipsis, donde está viendo, dijo el Señor, a los cuales, porque Él, en algún momento el Señor, mire qué lindo, a pesar de que Éfeso tuvo sol, también el Señor le elogió. Hablando de Éfeso, dijo, hablando de los Éfesos y por lo que el problema que pasaba en Pérgamo, también hubo santos ahí. El Señor dijo a los cuales, dice, pero tienes una cosa que yo alabo, que aborreces a los balanistas y a los nicolaitas, los cuales yo también los aborrezco. ¿Por qué? Porque no puedes hacer de la gracia libertinaje. No, Señor. La evidencia de que hemos tenido un impacto con Dios es el cambio en mi vida. Si una vez era blasfemo para hablar, hoy ya no soy blasfemo. Si una vez era alcohólico, borracho, hoy ya no soy alcohólico, ya no soy borracho. Si una vez era maldiciente, hoy ya no soy maldiciente. La evidencia del precio de la gracia en mi vida es mi cambio. La doctrina de los nicolaitas decía, no tienes que mostrar cambio, ya eres salvo. Haz lo que te dé la gana. No, tristemente, tenían esos errores en Pérgamo. Sin embargo, lindamente, el Señor dice que ahí también hay gente que amaba al Señor. Claro, pagaron un precio. Después de recibir todo eso, dice, ¿sabes, apóstol Pablo? Yo pensé ir a la iglesia en Jerusalén, finalmente, ya que de ahí es nuestro Salvador. Pero ahora ahí están llenos también de murmuraciones y chismes. La iglesia de Jerusalén, dice, están llenos de chismes. Sí. Hechos capítulo 6:1. Léanlo. Guárdalo, escriban. Dice que allí los hermanitos, y eran los apóstolos, 12. Bueno, los 11 apóstoles, sí, ya estaban los 12, porque recuerden que fue uno nombrado en lugar de Judas. Estaban los 12 apóstoles de pastores de la iglesia de Jerusalén. Incluyendo a Pedro, que dicen los católicos que fue el primer papa, que no es verdad, porque Pedro nunca pastoreó en Jerusalén, en Roma. Pablo fue pastor en Jerusalén. Imagínense qué pastorazo los que tenía la iglesia de Jerusalén, pastorazo. El apóstol San Pedro, el hermano del Señor Jacobo. Dicen los historiadores que Jacobo, eso es lo que dice la historia, que Jacobo, que era hermano del Señor, hermano de carne, dice la historia que Jacobo físicamente se parecía a Jesús. Hay historiadores que escribieron que cuando Jacobo
visitaba algunas de las iglesias del libro de los Hechos, algunos que conocieron a Jesús en vida, en persona, se impactaban cuando miraban a Jacobo, el hermano del Señor. Y era un pastor de esos bravos. Si estuviera vivo en este momento Jacobo, el hermano del Señor, en las redes sociales lo harían trizas por el texto que escribió allá en su carta, que es en español está como Santiago y que en las hebreas está como Jacobo. En Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo? Dejen de estar bailando como los mundanos, dejen de estar imitando a los mundanos, dejen de estarse vistiendo como los mundanos, muestren que son salvos, muestren que han salido del mundo para ganar al mundo. No, es que tengo que hacerme como los mundanos. No, espérese un momento, eso es peligroso, porque el que se va a llenar de lodo sale lleno de lodo. Como aquella muchachita, que aquel colegio de señoritas que fueron a una mina de carbón y estaban tan emocionadas todas con su vestidito, con su uniformito bien blanco, y aquellas niñas estaban emocionadas viendo aquello y ellas querían tener la experiencia de bajar allá hasta abajo a la mina de carbón, pero todas andaban bien blanquitas con su uniforme y le dicen al señor del minero, le dicen: oye señor, sí, dígame, es que nosotros queremos tener la experiencia de bajar a esa mina de carbón. Queremos tener la experiencia. ¿Usted cree que podemos bajar con este vestido blanco? Y el señor las queda viendo y le dice: claro, ustedes pueden bajar. Que suban con el vestido blanco otra vez, esa es otra cosa. No. Esa es la misma doctrina de los nicolaitas. No haga libertinaje de las cosas del Señor. Tenga mucho cuidado en eso. Y muchos creyentes eran de doble cara. Mira, esa Jerusalén, sí, de doble cara. Tenemos en la iglesia hermanitos así de doble cara. No tenemos. Hay uno como pastor, porque recuerden que yo antes fui pastor. Yo comencé como pastor, ya comencé como pastor, tengo la experiencia como pastor. Hay hermanitos que uno sabe que le clavan el puñal a uno. Pero como nos enseñaron en el Instituto Bíblico, los 10 mandamientos del pastor, ¿recuerda? Pastor Jiménez, entre los 10 mandamientos del pastor está tener concha de tortuga. Es decir, que el pastor tiene que tener concha de tortuga. Sabes que este hermanito te mete el puñal, pero ya tenés que aguantar como la tortuga. Te abraza y déjate abrazar y decir: Señor, ten misericordia de él. Los hay en todas las iglesias. Los vamos a encontrar. Y algunos hasta se ponían en contra y hasta hacían, mire lo que está diciendo aquí. Dice: y muchos creyentes de doble cara, hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. ¿Pero es posible eso? No, en el Divino Redentor no pasa eso. En la mía no, lo que está en Facebook, en la mía no pasa eso. Pero sí hay, hermano, pues sí, en la iglesia de Jerusalén habían. Ahí está. ¿Conoce la historia de Ananías y Zafira? Que se pusieron de acuerdo para engañar al apóstol San Pedro. En síntesis, finalmente el hermanito se da cuenta que todas las iglesias tenían errores. Ay, qué problema, Pablo. Ahora sí estoy en un gran problema. Todas tienen errores. ¿Qué hago, Pablo? Es simple. La iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, le dice Pablo. Pero Dios la está trabajando. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero. ¿Has olvidado lo que escribía la iglesia de los Éfesos? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pronto seremos la iglesia perfecta, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hebreos capítulo 12, 23. Entonces le dice Pablo: te doy un consejo importante. Atención, redes sociales y ustedes. No busques una iglesia perfecta. Busca al Señor Jesús en una iglesia que enseñe la palabra tal como está escrita en la Biblia. Muy bien, apóstol Pablo. Qué lindo el hermano aquí ya, en su llamada celular.
Porque como ahora tenemos poderosos ojos electrónicos, no me cambiaré de iglesia. Probablemente, por problemas de otros. Exactamente. ¿Por qué tienes que irte de la iglesia por problemas de otros hermanos? En verdad venimos a la iglesia para aprender de los errores de los demás. Jesús dijo, incierta en la ley estipulada. Y todo lo que queráis que hagan con vosotros, hacedlo vosotros también con ellos. Si no queréis que te traten mal, no trates mal a los demás. Porque esa es la ley y los profetas. Qué lindo. Dice, entiendo. Dice, no me cambiaré de iglesia por problemas de otro. Leeré más la Biblia. Entiendo que mientras estemos aquí en la tierra, no habrá una iglesia perfecta. Esa es la condición final del hermano que le está llamando a Pablo. Desecharé lo malo y haré mi mejor esfuerzo por perseverar, viviendo una auténtica vida cristiana y esperando a Jesús en su segunda venida. Muchas gracias, apóstol Pablo. Me sirvió de mucho tu consejo y tu sugerencia. De nada. Recuerda esto, mi amigo. Si el diablo te quita de una iglesia por el error de un hermano, cuando vayas a otra iglesia, hará lo mismo. Hasta que llegues hasta que llegues a no congregarte. Y ahí Satán ganó la batalla. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a cambiarte de iglesia, en todas vas a encontrar errores. Hablamos que todas las iglesias tienen errores, pero que en todas las iglesias había gente linda. En la iglesia de los Hechos habían hermanos preciosos. Algunas cometen más errores, otros menos errores, pero al fin y al cabo en todas ellas hay gente. Estamos hablando de las iglesias evangélicas, por las cuales respondemos en la palabra. Si te cambias de iglesia porque encontraste errores en esa, lo vas a encontrar también en las otras iglesias. Y después no te va a gustar y te vas a cambiar. Y a cambiarte y finalmente terminarás decepcionado de todas las iglesias. Y terminarás diciendo, ¿sabes qué? Lo que están diciendo en las redes sociales. ¿Para qué? ¿Para qué congregarte? Mejor quédate en tu casa. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere. Que te quedes en tu casa. Porque una vez que te quedas en tu casa, Satán tiene todo el tiempo para destruirte. La palabra del Señor dice aquí, antes que entremos en este canto, la palabra del Señor dice aquí esta palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día del Señor se acerca. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, las redes sociales, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y recuerda, a la iglesia no venimos porque me gusta o porque no me gusta el pastor de tu iglesia. Venimos porque queremos ver y adorar al actor y consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús. Tal vez el pastor de esta iglesia no te va a gustar, o de la iglesia que estás viendo los que están viendo en Facebook, tal vez no te va a gustar esa iglesia, el pastor de allí. Pero recuerda, si Dios puso ese pastor, ten cuidado, no te metas, porque tú no eres el alfarero, tú eres barro. Y te puedes meter en problema con el alfarero, porque el alfarero tiene el poder de quebrar ese barro. No te metas. Yo termino con estas palabras porque vamos a orar y este canto. Si por A o por B te cambiaste de iglesia, al menos no vayas hablando mal de esa iglesia. ¿Sabes por qué? Porque por A o por B en esa iglesia recibiste bendiciones, recibiste palabra. Algunas veces lloraste y algunas veces tus hijos fueron bendecidos. ¿Por qué vas a ir a hablar mal de tu iglesia? Al menos sea agradecido. Por A o por B te tuviste que cambiar. Está bien. Pero no hables mal.
de aquel lugar donde te dio agua. No hagas. Dice un dicho, nuestra gente latina, no muerdas la mano que te dio de comer. ¿No te gusta el pastor? Ora al Señor y dile: Señor, dame amor por este pastor. Si él es el que tú pusiste, no voy a hacer nada por quitarlo yo. Y si no es, él se encargará. Como dijo una vez el gran rey el gran rey David: guárdeme Dios de poner mis manos sobre el ungido de Jehová.